Excelente día, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, sábado 13 de enero, lleva por título Cristo, perfecto Redentor, estando en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Así dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de su casa del principal de la sinagoga, diciéndole: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a su casa, del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Cristo, perfecto Redentor. El día de hoy vamos a estar analizando tres puntos, los cuales son muy importantes principalmente para nuestra vida cristiana. Si en el primero, buscando la fuente verdadera. Después del suceso que vimos el día de ayer del endemoniado gadareno, vemos cómo el Señor continúa su viaje en barca otra vez y llega a la orilla, y la multitud ahora sí sale a recibirlo. Pero aquí sobresale un momento, el versículo 22: vino uno de los principales de la sinagoga, el cual su nombre era Jairo. De los principales de la sinagoga era era un grupo de ancianos, los cuales estaban constituidos por oficiales, los cuales se encargaban de pues el arreglo de los servicios, la supervisión de los asuntos de las sinagogas. Entonces era una persona bastante importante, en la cual pues se conocía la función de él. Era pues una persona adinerada también por la función que realizaba. Entonces dentro del pueblo hacía de las funciones importantes. Y dice el texto que vino, su nombre era Jairo, y luego que le vio, porque identificó que era Jesús, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Demostrando que él conocía a Jesús, él conocía su obra y él sabía pues lo que había hecho, que había liberado demonios, que había sanado, y la predicación de la cual estaba haciendo el centro del ministerio. Y en este momento, Marcos nos dice este aspecto, pero Lucas profundiza un poco y nos dice el versículo 8 de Lucas 48, perdón, 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces, teniendo este contexto, hija única, querida por sus papás y que estaba muriendo. Entonces,
Jairo buscó a Jesús y desesperado le llegó diciendo, dice que le rogaba, que se postró a sus pies y le rogaba: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Reconocía cuál era la necesidad principal: que sea salva y que también vivirá. ¿Salva de qué? De la enfermedad. Pero en lo que iban, la multitud se apretaba y ocurre otro suceso simultáneamente. Versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, el otro suceso es que una mujer que desde hace 12 años sufría un flujo, una enfermedad, no se nos especifica qué, pero al momento de que nos dice que es un flujo de sangre, de acuerdo a la ley ceremonial, el Antiguo Testamento nos muestra que esta era una mujer que era considerada por todos inmunda. ¿Por qué? Por la enfermedad que padecía. De manera que no podía acercarse a los demás, y si tocaba a alguien, la otra persona que recibía el contacto, pues quedaba inmunda y tenía que pasar un proceso de purificación. ¿Para qué? Para ser aceptado otra vez en su casa, ser aceptado en el templo, ser aceptado en las actividades cotidianas. Entonces dice que con todo el temor se acercó y tenía esta intención de que, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿De qué? De la enfermedad. Tenemos dos situaciones en las que las dos personas reconocen que necesitan de Jesús. Estas dos situaciones se entrelazan, demostrando que todos estamos necesitados de Cristo, que todos debemos de acercarnos a la fuente verdadera, quien es Cristo. Una persona adinerada, como Jairo, reconoció que necesitaba de Cristo. Fue y lo buscó. Y otra persona que había perdido todo su sustento por 12 años y ya no tenía nada, reconoció que necesitaba de Cristo. Y a veces en los problemas, cuando nosotros nos encontramos en diversas circunstancias adversas, nos preguntamos por qué estamos pasando esto, qué necesitamos aprender de esto, cuando nosotros debemos de qué: tener los ojos puestos en Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una frase de C.S. Lewis que dice: yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos, porque somos como bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos, hasta que lleguemos a ser perfectos a la estatura de Cristo. Es el propósito de nuestras adversidades, que a través de la adversidad nosotros podamos encontrar la esperanza perfecta la cual es Cristo. De esta manera ellos reconocieron su necesidad y fueron a consultar y fueron a buscar a la fuente verdadera. Y como segundo punto es: salvos mediante la fe. El versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Él estaba consciente de estos sucesos que se estaban entrelazando. Y de esta manera dice: ¿quién me ha tocado? Alguien ha tocado. ¿Por qué? Porque se desprendió poder de mí. Entonces, los discípulos, con incredulidad, con ironía, viendo a la gran multitud, le contestaron, dice: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Todavía osan responderle así, porque los discípulos todavía no habían entendido quién estaba con ellos, que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, estaba allí. Y Lucas nos da un poco más de detalle y nos dice en el versículo 46: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, de esta manera les responde: yo sé por qué digo que me han tocado. Entonces, ¿por qué quería hacer esto el Señor? Porque al momento de que la mujer tocó el borde, quedó sana, pues obviamente ella era una persona impura de acuerdo a la ley ceremonial. Lo que quería hacer era huir, pero entre la multitud no pudo esconderse. Versículo 32: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Temiendo y temblando,
porque esto era algo penado y de acuerdo a la ley ceremonial era lo peor que podía ser que tocara a quién, a un rabino, que tocara a un maestro y después por la condición en la que estaba. Entonces con todo el temor llegó y dijo, pasó esto, pero la respuesta de Jesús fue, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El objetivo de esto era para mostrarles que su fe la salvó. Generalmente nosotros decimos tengo fe. Todos tienen fe en algo y en muchas cosas. Pero cuando nuestra fe no está en la persona correcta, pues simplemente es un esfuerzo infructuoso. De manera que somos invitados a tener fe en la fuente verdadera. Así como ellos buscaron la fuente verdadera, nosotros debemos de qué? Tener fe en Cristo, fe en Jesús, que es el autor y consumador de esa confianza que vamos a depositar en Él. Entonces le dice, tu fe te ha hecho salva. El creer en mí, el creer que te voy a sanar, te hizo salva. Entonces ve con mi paz y queda sana. Entonces le dice esto, tu fe te salvó. Y recordamos al otro individuo, Jairo. Imaginemos esta situación. Jairo va con toda la preocupación porque su hija ya está en el último momento y una mujer pues, se entromete, detiene al maestro y él con toda la preocupación, con toda la prisa, recibe la noticia que le llegaron a decir, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, ya deja de molestar. Pero el Señor Jesús le dijo, ah, no temas, cree solamente. Esa fe que lo llevó a Jairo a buscar a Jesús debía de permanecer, que es lo que somos llamados a confiar con paciencia en la obra soberana de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros sentimos que ya el problema está sobre nosotros y el mundo se nos viene encima, debemos de qué? Confiar en Jesús, pero confiar plenamente, rendirnos, humillarnos, así como Jairo, así como la mujer que tenía el flujo de sangre y que buscaron a Jesús, buscarlo de todo nuestro corazón. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto que dice, espera en Dios. En el versículo 37 nos dice que no dejó a nadie más ir con él, sino que fueron Pedro, Jacobo y Juan. El Señor sabe por qué siempre se llevó a estos tres. Ellos fueron los que vieron la transfiguración, vieron otras cosas, estuvieron con Jesús. El Señor sabe por qué los llevó más a ellos, pero los llevó. Y dice que cuando llegaron a la casa había gran alboroto y lloraban y lamentaban muchos. Entonces, esta costumbre se le conoce o se le denominaba a estas personas como plañideras, que surgió esta costumbre en el antiguo Egipto, en la que se le pagaba a personas para que llegaran a llorar y se escuchara pues más alboroto de acuerdo a la pérdida, al deceso de una persona. Obviamente, esas personas cobraban por tiempo, entonces estaban acá y al ser Jairo una persona, pues se entiende que acaudalada, adinerada, pues pagó para estos servicios y vemos que no fue algo verdadero por parte de ellas, obviamente. Dice que el Señor les preguntó, ¿por qué lloran si la niña no está muerta, sino duerme? Obviamente haciendo alusión a que la condición en la que estaba iba a ser revertida. ¿Y qué es lo que nos dice? Y se burlaban de él. Después de que estaban llorando, empezaron a burlarse. Se empezaron a burlar, pasaron de un llanto obviamente fingido a burlarse de Jesús al grado que empezaron a ridiculizar lo que Jesús había dicho. Entonces Jesús les dice que se larguen, o, bueno, no les dijo eso, no, que se vayan, que se vayan de acá y nada más se va a quedar la mamá, el papá y los discípulos que traje conmigo. Se quedaron 5 personas. Entonces entró a donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y aquí vemos con cuánta ternura y con cuánta misericordia el Señor llegó a acercarse a hacer esa obra, ese milagro, porque de acuerdo a su idioma original, esta palabra, talita, es una denotación o denota cariño hacia una persona. Es como cuando los papás le dicen a sus hijos, hijito mío, hijito querido,
o querida hija, o cuando los llegan a despertar de su sueño, oye, hijito, ya despierta, hijita, despierta, hijito mío, querido, o de acuerdo a los sobrenombres con tanto aprecio que les ponen los papás a los hijos, le dice, hijita, despierta, levántate. Y dice el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues, tenía 12 años. De acuerdo a su edad, se levantó como si hubiese estado dormida, porque era la condición que iba a ser reversible. Y se espantaron todos grandemente, pero el Señor les mandó que no dijeran nada. ¿Por qué? Porque aún debía de cumplirse su tiempo. Aún todavía iba a llegar el momento de la cruz, iba a llegar el momento del Calvario, todo ese tormento que pasó previo a la crucifixión, iba a llegar y todavía no debía de crearse algún alboroto. Entonces el Señor les manda a que ellos no digan nada. ¿A qué somos invitados el día de hoy? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y misericordia, perdón, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos llamados para acercarnos con confianza a Dios, acercarnos a través de Cristo, con fe, paciencia, obediencia y certeza de que de Él vamos a recibir todo en su tiempo, de acuerdo a su perfecta voluntad, sabiendo que debemos obedecerlo en toda nuestra forma de vivir. De esta manera, Cristo es nuestro perfecto redentor que a través de su sacrificio nos da el perdón, la salvación, pero principalmente su obra redentora que está en su palabra. Dios les bendiga.